La castidad compró un automóvil por $25.510. Se prevé que el valor del automóvil se depreciará a $12.380 después de 5 años si la castidad guarda un automóvil por 5 años adicionales, lo que significa un total de 8 años. Predecir el valor del automóvil al final de esos 3 años adicionales, suponiendo que el valor siga disminuyendo exponencialmente al mismo tiempo. Resolveremos este problema usando la ecuación exponencial, y es igual a veces b a la potencia de t, donde a es igual a la cantidad inicial o valor inicial b. Esta base t es el tiempo e, y es la cantidad después del tiempo t. Cambiemos las variables y usemos la ecuación v. Equivale a veces b elevado a la potencia de t. Desde aquí sabemos a que la cantidad inicial o inicial es 25.510. También sabemos que se prevé que el valor se deprecie a 12.380 después de 5 años, lo que significa que t es igual a 5. O 5 años. El valor v es $12.380. A partir de aquí vamos a subdividir estos valores en la ecuación, y luego encontrar la base b. Una vez que encontremos la base b podremos determinar el valor después de 8 años, por lo que sustituimos los valores de t y v. Tenemos la ecuación 12.380. Es igual a 25.510 veces la base desconocida b elevada a la potencia de 5, y ahora tenemos que resolver para b. El primer paso es dividir ambos sides por 25.510. 510. Simplificando tenemos b a la quinta. Es igual a 12.380, dividido por 25.510. Ahora podríamos simplificar esta fracción o también podríamos obtener un decimal. Aproximación, pero voy a seguir adelante y dejarlo en esta forma. Y ahora para resolver b necesitamos deshacer la quinta potencia tomando la quinta raíz de ambos lados de la ecuación o elevando ambos lados de la ecuación al recíproco. Potencia de 5, que sería un quinto, elevemos ambos lados de la ecuación a la quinta potencia. En el lado derecho de la ecuación, porque tenemos potencias elevadas a potencias, multiplicamos los exponentes. 5 veces una quinta es igual a 5 quintas partes o 1, y b a la primera potencia es solo b, así que ahora sabemos que b es igual a 12.380 dividido por 25.510, elevado a la potencia de los 15. Lo que significa que ahora conocemos el valor v. Es igual a aunque es 25.510. Veces b, que ahora sabemos es 12.380. Dividido por 25.510. Elevado al poder de una quinta parte. Y todo esto se eleva al poder de t. La razón por la que lo escribí de esta forma aquí es porque ahora tenemos poderes elevados a poderes de nuevo, y por lo tanto multiplicamos los exponentes una quinta vez. T es igual a un quinto t o t dividido por 5, así que ahora tenemos la ecuación v es igual a 25.510 veces la base de 12.380 dividido por 25.510. Ahora eleva el poder de t dividido por 5. Y ahora podemos encontrar el valor después de 8 años sustituyendo 8 por t. Por lo que el valor después de 8 años es igual a 25.510. 12.380. Dividido por 25.510 elevados a la potencia de 8 quintas partes, y de nuevo estamos sustituyendo 8 por t. Ahora vamos a la calculadora, no dice dónde redondear y, por lo tanto, redondearé al centavo más cercano y podemos ver que el valor al centavo más cercano es de $8.022.81. El valor previsto del automóvil después de 8 años es de $8.022.81. Espero que esto te haya resultado útil.